Muy buenos días para todos y para todas. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase aquí en Cursa Virtual, en nuestro curso de introducción a Gilles Deleuze, conceptos, perceptos, afectos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a continuar con la clase número 5 que titulamos Rizoma y luchas políticas. Recordemos que la clase pasada comenzamos a ver el antiedipo, vimos el antiedipo, hicimos una presentación de los conceptos fundamentales. Un texto que obviamente es complejo y que requiere un seminario entero, como los que suelo dar también aquí en Cursa Virtual, pero la idea fue proporcionar herramientas para que lo puedan leer. La clase de hoy también va a ser lo mismo, con un libro importante que es la continuación del Antiedipo desde el punto de vista conceptual, que es Mil Mesetas, ahí lo ven, Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, de 1980, pero también tomé y también usé obviamente Dialogue con Claire Parnet de 1977, ¿no? Porque es un libro posterior a El Antiedipo y donde Deleuze trabaja también un montón de conceptos de tipo filosófico-políticos, ¿no? También ontológicos, un poco esto que yo decía en la primera clase. Es verdad que hay tres periodos bastante como bastante marcados, digamos, en la filosofía de Gilles Deleuze, y él mismo lo puede certificar, pero obviamente quizás se acentúa la cuestión política, pero la cuestión ontológica no se va y la cuestión estética aparece todo el tiempo. Entonces, la idea, bueno, uno está todavía dentro de lo que es el periodo que uno podría llamar político de Deleuze, ¿no? O político militante. Así que vamos a hacer así, vamos a iniciar, tengo un montón de material complementario, vamos a ordenarnos un poco, ahora les voy a ir mostrando de a poco. ¿Y cómo presentar este libro? Vamos a continuar con la presentación a partir de prólogos. Me parece que es una buena manera porque los prólogos de Deleuze suele ser muy claro respecto al objetivo de los libros y la idea de este curso que en tanto es una introducción sea eso, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las herramientas conceptuales fundamentales para que luego lo puedan leer? Entonces voy a empezar con el prólogo a la edición americana de Diálogos, publicado en 1987, 10 años luego de la publicación del original. Y luego vamos con el prólogo a la edición italiana de Mil Mesetas, también de 1987. Ambos textos están en Dos regímenes de locos, Deux régimes de fous. ¿eh? Vamos a empezar con lo siguiente. Les voy a leer un par de párrafos de acá, primero de Diálogos y luego de Mil Mesetas, porque me parece que el propio Deleuze se autodefine muy bien. Vean cómo dice, así arranca. Siempre me he sentido empirista, es decir, pluralista. Pero ¿qué significa esta equivalencia entre empirismo y pluralismo? Se deriva de los dos caracteres mediante los cuales Whitehead, el filósofo británico Alfred Whitehead, definía el empirismo. Lo abstracto no explica nada, sino que al contrario debe ser explicado. No se intenta recobrar lo eterno o lo universal, sino encontrar las condiciones en las cuales se produce algo nuevo. El empirismo parte de una evaluación completamente distinta, analizar los estados de cosas de tal modo que se puedan extraer de ellos conceptos no preexistentes. Los estados de cosas no son unidades ni tonalidades, sino multiplicidades. Lo esencial desde el punto de vista del empirismo es el sustantivo multiplicidad, ¿no? Entonces, esto, a ver, más o menos son cuestiones que ya mencionamos. La autoconcepción o la autopercepción de Deleuze como empirista está desde su primer texto sobre Hume. La idea de que el empirismo tiene que ver con la afirmación del pluralismo y de la multiplicidad en el campo de inmanencia está desde sus primeros textos. Y esto lo dice respecto de diálogos, o sea, de alguna manera acá está hablando de ontología, ¿no? Eh, Ahora, si vamos específicamente, vean ustedes más adelante, dice, este libro, Diálogos, intentaba señalar la existencia y la acción de las multiplicidades en dominios muy diversos. O sea, vamos a hablar de las multiplicidades desde el punto de vista ontológico en dominios muy diversos, ¿no? Dice, es muy difícil alcanzar el pensamiento de lo múltiple en cuanto tal, sustantivado, que no tiene necesidad de referirse más que a sí mismo. El artículo indefinido como partícula, el nombre propio como individuación sin sujeto, el verbo en infinitivo como puro devenir.
Es importante esta idea de la multiplicidad como sustantivo, no como adjetivo. O sea, no es tal campo es múltiple. No, no, es hay lo múltiple, hay la multiplicidad. A eso se refiere Deleuze cuando habla de sustantivado, ¿no? Cuando habla de lo sustantivado. Dice, el propio libro se sitúa entre varios respectos. Está entre dos libros, El Antidipo, que Guattari y yo habíamos terminado en el 72, y Mil Mesetas, que acabábamos de empezar, y que fue nuestro trabajo más ambicioso, el más desmesurado. Y como lo escribí con Claire Parnet, este punto permitía también otra entrelínea. Lo importante no son los puntos, Félix, Claire, Parnet y yo, y tantos otros que funcionaban solamente como puntos de subjetivación temporales, sino el conjunto de líneas de bifurcación, líneas divergentes enmarañadas, que hacen de este libro una multiplicidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué es un poco la clave de diálogos? Que también va a ser un poco la clave de Mil Mesetas, por eso lo traigo. Es la noción de multiplicidad en términos de sustantivo, ¿no? Y sobre todo va a ser un libro territorial, porque vean lo que dice acá en la página 274. Dice, lo que cuenta una multiplicidad no son los términos o los elementos, sino lo que hay entre, esta figura del entre, el between en inglés. Un conjunto de relaciones inseparables unas de otras. Toda multiplicidad crece por el medio, como una brizna de hierba o un rizoma, que es un concepto fundamental de Mil Mesetas, rizoma. No cesamos de contraponer el rizoma al árbol como dos concepciones y hasta dos prácticas muy diferentes del pensamiento. Entonces, Diálogos es un libro que funciona, yo creo, como una suerte de precuela, como una suerte de texto previo que ya está ensayando temas, problemas y conceptos que va a trabajar Deleuze junto con Guattari en Mil Mesetas. De alguna manera ya está. Entonces, por eso es un libro importante, porque puede ser una buena introducción a Mil Mesetas, ¿no? El tema clave va a ser la multiplicidad, el between, el entre, y cómo esto va a impactar también no solamente en la cuestión ontológica, en la cuestión estética, sino en la cuestión política. Ahora, veamos en el prólogo de Mil Mesetas a la edición italiana. Vean lo que dice. Dice, Mil Mesetas es la continuación del Antiedipo. Pero ambos han tenido objetivamente destinos muy diferentes, sin duda a causa del contexto para esta época de agitación que aún formaba parte del 68, o sea, para el Antiedipo. El Antiedipo fue un libro que tuvo mucho éxito, ¿no? Ya lo dijimos, creo, fue un éxito editorial, ¿no? 4 años luego del mayo del 68. Por el contrario, Mil Mesetas no fue un libro exitoso desde el punto de vista de ventas, tampoco tuvo demasiadas reseñas, fue un libro que pasó medio desapercibido, porque el contexto había cambiado radicalmente, ¿no? Dice, ¿para qué la calma ya desinflada, en cuyo momento nació? Mil Mesetas es de nuestros libros el que tuvo una peor acogida. A pesar de todo es nuestro favorito, pero no como esas madres que tienen debilidad por el más desdichado de sus hijos. El Antiedipo tuvo mucho éxito, pero este éxito fue acompañado de un fracaso más profundo. Pretendía denunciar los estragos causados por el Edipo, por el papá-mamá, en el psicoanálisis, en la psiquiatría y hasta en la antipsiquiatría, en la crítica literaria y en la imagen general que nos hacemos del pensamiento. En cambio, Mil Mesetas, pese a su aparente fracaso, nos hizo avanzar un paso, al menos a nosotros, abordar terrenos desconocidos, vírgenes con respecto al Antiedipo. Yo creo que esto lo dice, ahora lo vamos a ver, porque de alguna manera el Antiedipo tuvo mucho éxito, pero a ver, fue un fracaso en el sentido de que esta utopía, esta visión utopizante, desterritorializante, no sucedió, digamos, ¿no? En definitiva, esta utopía aceleracionista de extremar las líneas de fuga, desterritorializarlas, eh, esta superación del capitalismo por el capitalismo mismo no ocurrió. Hubo un sistema de axiomatización, de incorporación de demandas insatisfechas, y en definitiva el capitalismo se reinventó. Mil Mesetas, si bien es cierto que tuvo una peor acogida, como dice acá Deleuze, probablemente sea un libro más sutil. O sea, el Antiedipo es un libro, desde el punto de vista político, ya lo dijimos, anarquista. Es crítico del capitalismo y crítico fuertemente del Estado, ¿no? Y tiene una visión, yo diría, intracapitalista de superación desde el interior, desde extremar las líneas, desde la desterritorialización, ¿no? Eso no sucedió, eso nunca se había visto, de hecho los propios autores lo dijeron. También dijeron, hay que decirlo, que el Antiedipo no era un programa político. Pero en cualquier caso, digamos,
no sucedió lo que ellos quizás suponían luego del 68. Mil Mesetas en ese sentido es un libro más sutil, menos utopizante tal vez más concesivo. Vamos a verlo ahora. Y por eso uno podría decir que tuvo, si bien tuvo peor acogida, probablemente sea un libro más actual que el Antiedipo, hoy, ¿no? Estos tiempos. Es un libro más actual, porque no, es un libro que no tiene un vínculo, por así decirlo, tan extremo con respecto al mercado y con respecto al Estado, sino tiene un vínculo mucho más sutil. Por ejemplo, diferencia tipos de estados, ¿no? Dice, en el prólogo, dice, los tres temas del Antiedipo eran los siguientes: el inconsciente funciona como una fábrica, el delirio o la novela son histórico-mundiales y no familiares, hay en verdad una historia universal, pero es en la contingencia. Estos tres temas son los que dice el propio Deleuze en el abecedario, recuerden que lo vimos la clase pasada. El Antiedipo tenía una ambición kantiana, había que intentar una especie de crítica a la razón pura en el orden del inconsciente. De ahí la determinación de una síntesis propia del inconsciente, ¿no? En un libro más, quizá desde el punto de vista metodológico, de dar cuenta de las condiciones de posibilidad del conocimiento, a partir de ese empirismo trascendental, ¿no? Y denunciar básicamente la ilusión, ¿no? Como dice acá, de Edipo, que todo pase por esa explicación, por esa remisión familiarista. Mil Mesetas, por el contrario, tiene una ambición post-kantiana, aunque anti-hegeliana, dice Deleuze. Es un proyecto constructivista, es una teoría de la multiplicidad, de las multiplicidades en cuanto tales, donde lo múltiple se convierte en sustantivo, igual que como dicen diálogos, mientras que el Antiedipo lo consideraba aún en la síntesis y bajo las condiciones del inconsciente. ¿Se entiende? O sea, el Antiedipo era un libro de alguna manera que fijaba esa condición de la multiplicidad en el inconsciente, no en el inconsciente edipizante que criticaba y que lo veía como una ilusión, porque básicamente hacía depender esa productividad digamos, del deseo, de la expresividad, la remitía siempre a la representación y eso lo cristalizaba, sino que en el caso de Mil Mesetas lo que va a hacer es dar cuenta de que la multiplicidad es territorial, no es tanto un proceso de síntesis del inconsciente, sino que la multiplicidad es geográfica. De hecho, el título de Mil Mesetas es literal, 1000 mesetas. Estamos hablando de territorios, de espacios físicos. Antiedipo es un libro, yo diría, muy mental o muy espacio-temporal, tal vez. Mientras que Mil Mesetas es un libro territorial, es un libro de una geofilosofía, que es una palabra que usa Deleuze, ¿no? Entonces vean lo que dice acá. Las características principales de las multiplicidades se refieren a sus elementos, que son singularidades, a sus relaciones, que son devenires, a sus acontecimientos, que son exeidades, es decir, individuaciones sin sujetos, a sus espacios-tiempos, que son espacios ilisos y tiempos lisos, a sus modos de realización, que es el rizoma, a su modo de composición, que constituye las mesetas, y a los vectores que las atraviesan, que constituyen territorios y grados de desterritorialización. O sea, todas estas nociones, singularidad, devenir, exeidad, rizoma, lo liso y lo estriado, meseta, territorio, son nociones, es parte del léxico que incorpora Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, ¿no? Pero la clave en principio entonces es que hay un cambio desde el punto de vista de la perspectiva. Mil Mesetas es un libro más bien territorial, de una geofilosofía, que el punto de partida se sitúa en la multiplicidad existente como sustantivo, y que implica ciertas modificaciones respecto de lo planteado en el Antiedipo. Vamos a mi material de lectura, que es un poco extenso. Acá tengo diálogos y Mil Mesetas, ahora después vamos a ir leyendo algunas partes. Vamos a ir viendo acá, están los dos textos un poco juntos, porque de alguna manera los dos textos, diálogos y Mil Mesetas, son textos que parten de la multiplicidad como sustantivo y de la politización de eso. Entonces, Deleuze y Guattari dan cuenta del problema de la axiomatización de los flujos como clave para revisar sus posiciones en Mil Mesetas. ¿Es la axiomática de los flujos negativa en sí misma? Vamos a hacer así, voy a leer todo el párrafo y después lo explicamos bien, ¿no? Punto por punto de mi material.
De acuerdo a la visión del Anti-Edipo, la axiomatización era un proceso de codificación y regulación de los flujos de ciantes por parte del capitalismo que obturaba este proceso hacia el polo esquizoide revolucionario. Por tanto, la clave era escapar al control del mismo. Estos dos polos que definen los autores son el polo esquizoide revolucionario, que somete los conjuntos gregarios a la multiplicidad molecular del deseo, singularizada y descodificada, y el polo paranoico fascista, que esclaviza la producción de ciante a la soberanía, la territorializa en un marco estatal a partir de un esquema molar y estructurado, es decir, axiomatiza los flujos. Aquí es donde vemos ciertas paradojas en el pensamiento de Deleuze. Si bien el capitalismo es más liberador que otros sistemas porque favorece la circulación de ciante, esto lo vimos, o sea, si lo comparamos con la máquina territorial primitiva, con la máquina despótica bárbara, la máquina capitalística civilizada implica un avance en el sentido de que se apoya sobre flujos completamente desregulados, desterritorializados. Ahora, al mismo tiempo, esos flujos van a ser, precisamente para evitar su autodestrucción, van a ser recuperados, van a ser reterritorializados, van a ser axiomatizados por el Estado, porque no hay capitalismo sin Estado para Deleuze. Algunos autores, como por ejemplo Philip Mangue, que tenemos acá su libro, que lo recomiendo. Este libro, nosotros vimos el libro de Mangue, yo se los mostré, Deleuze y el sistema de lo múltiple, que es una excelente introducción que está traducido al castellano. Pero hay un montón de libros de Philip Mangue que lamentablemente no están traducidos, o por lo menos yo no tengo ese conocimiento, como Deleuze y la cuestión de la democracia, ¿no? Y la cuestión de la democracia. Este libro es excelente. Es excelente porque nos ayuda a entender sobre todo la cuestión política en Deleuze, que es un tema complejo. Y la lectura que tiene Philip Mangue es una lectura, yo diría, contraintuitiva. Es una lectura filoliberal de muchas posiciones de Deleuze, incluso en contra de la propia voluntad de Deleuze, pero muy bien argumentado. Mangue, creo que lo dijimos, es uno de los mayores especialistas en la obra de Gilles Deleuze. Defendió su tesis donde en el tribunal estaba Deleuze y se la dirigió Lyotard, o sea, realmente conoce en profundidad la obra. Ese texto, si leen en francés, lo recomiendo, ¿no? Lamentablemente no hay traducción. Entonces vuelvo a lo que decía antes. Algunos autores como Mangue dicen que Deleuze y Guattari marcan esto para evitar todo rasgo afín de su teoría con una postura liberal. Sí, porque a ver, acá hay un tema que se interesa, esto lo dicen respecto al Anti-Edipo, ¿no? No queda claro por qué el capitalismo sería más mortífero a veces que la máquina despótica bárbara o que la máquina territorial primitiva, ¿no? ¿Por qué, a ver, ser obrero es peor que ser siervo o que ser esclavo? ¿Se entiende? O sea, eh, por supuesto que podemos decir las tres condiciones son tres condiciones igualmente criticables, probablemente. Pero a ver, el esclavo no tiene absolutamente ningún margen, sabe que nace esclavo y muere esclavo, el siervo también quizá tiene algún, no sé, algún tipo de beneficio particular, pero el obrero, por lo menos producto de la sindicalización, tiene algún tipo de representación, tiene protección. Entonces, esto porque los propios Deleuze y Guattari dicen que el Anti-Edipo es perdón, que el capitalismo es la máquina más mortífera. Y no queda claro desde el punto de vista conceptual que sea así. Eh, pero no quiero meterme porque es una discusión muy específica, digamos, ¿no? Quiero ir a 1000 mesetas. Por lo tanto, la lucha en el nivel de los axiomas, que es lo que va a plantear 1000 mesetas, será central hacia 1977 y 1980, donde ya Deleuze no tendrá una posición tan radical y heredera del 68 como el Anti-Edipo. Es decir, lo que quiero decir es que en 1000 mesetas ya, bueno, esta crítica por igual del Estado y del mercado, y de alguna manera la condena absoluta a todo tipo de estatalidad, no va a ser tan así. Si bien es cierto que Deleuze y digamos y Guattari van a seguir pensando en términos de lo molar y lo molecular va a tener prioridad respecto de lo molar, esto va a seguir siendo así. O sea, el devenir, la transformación, el deseo en términos de agenciamiento productivo va a seguir siendo más importante y más afín a un proceso liberador que lo molar, porque lo molar implica la codificación, la territorialización. Lo molecular, las transformaciones de lo molecular impactan en lo molar y también lo pueden transformar, lo pueden hacer avanzar, lo pueden... A ver, si lo molar implica la cristalización, la fosilización,
Bueno, lo molecular en tanto lo impacta implica que se va a mover o que se va a renovar por lo menos desde adentro. Entonces es mejor un estado que es impactado por lo molecular que aquel que no. ¿Mm? Ya vamos a verlo. Entonces en principio vamos a ver que no va a ser tan extremo como el antiedipo. El problema será más bien el devenir revolucionario, que este término lo usa en diálogos, en términos de devenir minoritario y también en Mil Mesetas, esto es, dar cuenta de batallas raciales, sexuales, de género, apelando a la negritud u homosexualidad que nos atraviesa a todos, no solamente a los negros, no solamente a los homosexuales. La paradoja que señala Deleuze es que la revolución en términos clásicos, sus implantaciones reales, soviética, rusa, cubana, pero también podemos pensar la revolución francesa o la revolución norteamericana, terminan en grandes polos fascistas que obturan el flujo deseante e impiden precisamente el devenir revolucionario del deseo. Ahora bien, toda sociedad funciona con cierto nivel de axiomatización, controles y códigos. No hay flujos por completo descodificados que nos acerquen al ideal del polo esquizoide revolucionario. Pero sí podemos extender aún más el límite relativo del capitalismo, más cerca del límite absoluto esquizoide, es decir, no representando su reclamo. Por lo tanto, dar el combate para evadir esta axiomatización implica jugar dentro de reglas institucionales y que el Estado capitalismo asuma necesidades y representaciones no consideradas. Esto es lo que comienza a pensar Deleuze hacia fines de los 70. Si bien todas las revoluciones, de izquierda o derecha, terminan mal, la revolución inglesa termina en Cromwell, la francesa en Napoleón, la rusa en Stalin, la norteamericana en Reagan. Estas fueron precisamente las que obturaron todo potencial de deseo revolucionario en términos de devenir. Esta es la gran hipótesis que tiene Deleuze en Diálogos y en Mil Mesetas y en el abecedario. Más adelante les voy a contar lo que dice en el abecedario. ¿Qué es lo que él va a decir? Bueno, opone dos nociones, la noción de revolución y la noción de devenir revolucionario. Deleuze es crítico de la revolución clásica, de la revolución molar, que implica tomar el Estado de alguna manera. ¿Por qué? Porque él dice que todas las revoluciones terminan en polos fascistas, terminan en esquemas liberticidas y obturan lo que él llama el devenir revolucionario de las personas, o sea, la capacidad de transformación molecular de las personas, ¿no? La Revolución Francesa termina en el terror y luego en Napoleón, que fue un dictador. La Revolución rusa termina en Stalin, que también fue un dictador, digamos. La Revolución Norteamericana de Whitman, de Thoreau, de Emerson, emancipatoria, de un liberalismo admirable, termina en la Revolución conservadora, ultraconservadora de Reagan. Entonces hay un desvío, todas terminan mal, ¿no? Precisamente terminan mal porque la molarización, la centralización, la visión liberticida termina obturando el devenir revolucionario. Entonces, Deleuze va a apostar a ese devenir revolucionario. Parecería haber una incompatibilidad absoluta entre la revolución clásica y el devenir revolucionario. El devenir revolucionario, la clave es entender el concepto de devenir, de transformación. Y ahí lo que plantea Deleuze es que el devenir es siempre menor. No hay devenir mayor, el devenir es siempre menor, minoritario. En tanto que los esquemas de devenir o los procesos de devenir se van a oponer a la figuración o a la configuración molar, digamos, clásica, ¿no? De, supongamos, de una figura abstracta hegemónica. En general es un hombre masculino, heterosexual, blanco. Todo lo que de alguna manera salga de esa figura va a implicar un devenir minoritario. ¿Mm? La mujer, por eso habla de un devenir mujer, los homosexuales, los negros, los niños, es decir, los animales, son formas de devenir alternativas, son menores en relación también con el poder, no solamente con relación a la cantidad, no es un tema de cantidad, porque a veces las cantidades, a veces hay más mujeres, o sea, hay un ejemplo que es muy interesante que da Deleuze, que es el del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Es decir, había más negros que blancos, sin embargo, el devenir mayoritario, o el esquema mayoritario, perdón, era blanco, el poder era blanco, mientras que el devenir menor era negro, aunque en cantidad eran más. Vale decir, tiene que ver con un juego de poder. ¿Quién tiene en definitiva el poder? ¿Mm? No tanto con un tema de cantidad de individuos, sino de cualidad. ¿Mm?
Por tanto, el devenir implica un devenir, incluso él dice, el devenir, estos devenires menores no valen solamente para los supuestos implicados. Es decir, el devenir mujer no vale para las no mujeres, vale también para las mujeres. O sea, que se desmarquen del esquema cliché, molar de la mujer. Lo mismo pasa con lo racial. Es decir, no es una visión, contrariamente a lo que a veces se cree, identitaria, la de Deleuze. No, implica, este proceso de devenir implica precisamente el borramiento de toda identidad. Implica ir hacia una suerte de devenir imperceptible, donde todos nos afectamos con todos mutuamente y las identidades pierden sus límites. Pero este es el esquema fundamental, devenir revolucionario versus revolución. Esta es una de las claves de Mil Mesetas. En la proposición 15, que es aparato de captura de Mil Mesetas, que es una de las más importantes del libro, Deleuze y Guattari se interrogan por la lucha en el nivel de los axiomas. Y señalan que sería un error retirarse de esta batalla. En todo caso, retirarse de ese plano, ¿qué implicaría? Liberar los flujos descodificados o debilitar aún más el sistema para dejar todo el marco del polo totalitario. Si el capitalismo procede añadiendo axiomas y por ende el Estado reterritorializando estas demandas sociales en el plano institucional, ¿qué hacer? El capitalismo multiplica la axiomática para satisfacer necesidades sociales, raciales o minoritarias y al mismo tiempo para evitar fugas revolucionarias. Los casos del New Deal y del keynesianismo funcionan de este modo. Proliferan los axiomas para salvar al capitalismo. Esta tensión entonces se dará entre un polo socialdemócrata, en el cual proliferan los axiomas produciendo un Estado-providencia que atiende las necesidades fortaleciendo el mercado interno, y un polo totalitario que restringe axiomas liberando al flujo del sector externo. Finalmente, el polo fascista puede establecer vínculos con el polo socialdemócrata en el sentido en que si bien aplica una economía de guerra, no retira axiomas sino los incorpora con otras finalidades. Por ende, luchar en el plano de los axiomas es vital para Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Esto los aleja de una posición anarquista que parecía deducirse del Anti-Edipo. Desinteresarse de los axiomas implica liberar el proceso a reducciones totalitarias en el retiro de los mismos. Vamos a explicar esto bien, en detalle. Dijimos entonces que en Anti-Edipo Deleuze y Guattari tienen una postura que uno puede plantear anarquista, vale decir que priorizan la visión molecular respecto a la visión molar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que no ven ningún valor en la lucha política en clave estatal, porque el Estado necesariamente es una máquina de codificación, es un aparato de captura, van a decirlo en Mil Mesetas, en Anti-Edipo todavía no usan ese término, pero en definitiva el Estado sigue siendo una máquina mortífera. Por tanto, lo que ellos van a buscar es acelerar el proceso para destrucción desde dentro. O sea, es una visión anarquista, no ven nada positivo. Todos los estados de alguna manera son igualmente repudiables, sea un estado democrático o sea un estado fascista. No hay un término medio en Anti-Edipo. En Mil Mesetas ya es más sutil, ¿por qué? Porque los autores van a diferenciar lo que ellos llaman, en este capítulo, que recomiendo su lectura del libro, que es Aparato de Captura, describen tres modelos de Estado. El Estado socialdemócrata, el Estado mínimo o totalitario, que es un Estado que uno podría llamar ultraliberal, o liberal libertario. Y por último tenemos un Estado fascista. Las características, ¿cuáles son? Los estados, si bien están configurados de los mismos componentes, como un reloj, funcionan de manera distinta. El Estado socialdemócrata funciona añadiendo axiomas frente a demandas insatisfechas. Ahí está el caso del New Deal, que él da, por ejemplo. No sé, hay un reclamo de los trabajadores y se crean sindicatos. Hay un reclamo de las mujeres y se otorgan determinadas leyes, por ejemplo la ley del aborto. Es decir, es un Estado que incorpora. Ahora, esa incorporación, mediante derechos, mediante beneficios, mediante subsidios, obviamente que es progresista, ¿no? Ahora, es progresista pero con la finalidad de preservar el capitalismo, porque si no las fugas pueden ser revolucionarias. Antes que se fugue desde el punto de vista de la revolución ese reclamo, bueno, incorporémoslo, seamos progresistas al interior de un esquema capitalista. Este es un polo que uno podría llamar socialdemócrata. Al revés, el estado mínimo es un estado que reduce axiomas, ¿no? Que va a reducir, al reducir el tamaño del estado, va a reducir y va a dejar librado efectivamente al mercado que esos beneficios o que esas demandas sean satisfechas.
Y por último, el Estado fascista dice combina dos elementos. En algunos aspectos retira axiomas, en otros aspectos añade. O sea, tiene una economía tal vez más interventora, pero desde el punto de vista de las libertades políticas, por supuesto, no hay ninguna. ¿Mm? Ahora, la clave, lo que va a decir Deleuze en Mil Mesetas, es que no podemos desinteresarnos, como de alguna manera él se desinteresaba en Antidipo, de la lucha en el nivel axiomático, vale decir, de la lucha en el nivel estatal. Es así de simple, digamos, ¿no? O sea, porque si nos desinteresamos en esa lucha, bueno, esos estados van a ser reducidos o van a ser fascistizados y van a ser, y que de alguna manera nos van a impactar. Entonces, uno no puede desinteresarse por la lucha en ese plano. Eso no quiere decir renunciar a la prioridad de lo molecular. El devenir minoritario, lo molecular va a seguir siendo prioritario. Ahora, ese devenir minoritario y molecular impacta en lo molar, impacta positivamente si logra que las expresiones minoritarias, las singularidades, nunca van a ser totalmente representadas, porque siempre hay alguna que se va a escapar, digamos, pero que cuantas más sean representadas, más progresista y más inclusivo va a ser. Entonces, de alguna manera lo que nos está planteando Deleuze y Guattari es que los tres estados, si bien pueden tener orígenes comunes, sus funcionamientos son distintos y de alguna manera hay un estado que es preferible, que es el socialdemócrata, lo cual es muy lógico para Deleuze y Guattari porque el propio Deleuze apoyó a Mitterrand en la década del 80 y apoyó al Partido Socialista. Si bien él critica incluso la socialdemocracia, dice que no es suficientemente democrática, digamos, incluso va a decir que no hay gobiernos de izquierda, que no existe el concepto de gobierno de izquierda, ya lo veremos. Bueno, de alguna manera es más sutil, porque al decir que no se puede desinteresar uno por la lucha en el nivel axiomático, está diciendo que no nos podemos desinteresar por la lucha en el nivel estatal, en la política representativa estatal. Esto no pasaba en el Antiedipo, si hay un cambio sustancial. Bien, Deleuze y Guattari no plantean utopías autoritarias ni trascendentes, sino en todo caso propician diseños políticos libertarios e inmanentes. Libertarios no en el sentido de anarcocapitalista, obviamente, ¿no? Esta izquierda libertaria, a la que adscriben, critica de raíz la visión marxista tradicional, dialéctica, estatista, determinista, revolucionaria clásica. Deleuze y Guattari, sin embargo, tampoco pueden ser asimilados de modo directo a la tradición anarquista clásica del siglo XIX, el poder corruptor, cierta antropología naive, ya que preconizan un poder distribuido y una antropología no solipsista ni decimonónica. Se trata entonces de una mirada post-anarquista, podemos llamarla así, que sí comparte con la mirada clásica ácrata el rechazo de lo coercitivo, jerárquico, autoritario y representativo. La política de Deleuze y Guattari es en verdad una política del deseo, que busca propiciar y crear nuevas identidades singulares y colectivas fuera de la figura enajenante del contrato social. Estas políticas de la diferencia dicen lo siguiente: siempre habrá una singularidad no representada. Por tanto, se trata más de micropolíticas en el marco del devenir que de macropolíticas o de diseños institucionales. El potencial transformador reposa en ese proceso de líneas molares y moleculares. El deseo, como vimos, está en todos lados, y también en los procesos políticos, económicos y sociales. Toda relación es relación de poder y deseo. Al producir la realidad del deseo, la sexualidad también está en todas partes. No es una pulsión individual, sino un proceso de flujo que atraviesa todo estamento. Bueno, esto de alguna manera ya está presente en Antiedipo, ¿no? Al de ser que el deseo interviene en la historia, en la economía, en la política, estamos hablando de que hay que desfamiliarizarlo, desedipizarlo, desprivatizarlo, y en ese sentido Mil Mesetas continúa con la misma visión, con diferencia, digamos, de que valora la lucha del nivel axiomático o molar y el deseo a impactar también en lo molar, para transformarlo, para moverlo. La libertad para Deleuze y Guattari no se ciña a la mirada liberal clásica, es decir, una noción de libertad negativa como no interferencia, ni positiva del control de la propia vida, sino la libertad para Deleuze es un proceso de transformación del sujeto. La libertad y de lo singular y lo colectivo. La libertad para Deleuze y Guattari implica transgredir los límites, no ser más el mismo, romper con la identidad de un yo cristalizado, pasado.
redistribuir el deseo, dejar atrás fundamentos solipsistas, cartesianos y representativos. En definitiva, la libertad es autocreación. Al ser el Estado una máquina de captura y el capitalismo no poder pensarse por fuera del mismo, esto determina que no hay capitalismo que no sea estatista. ¿Qué hacer para Deleuze y Guattari? No controlar ni poner límites al mercado, sino al revés, llevar al máximo la descodificación y desterritorialización para permitir aflorar estas líneas de fuga. Estas singularidades no representadas, estos flujos que escapan, son potencialmente resistentes. Bueno, esta es la posición más bien de antiedipo, aceleracionista, de extremarlo esto, permitir que haya fugas. En rigor, Deleuze y Guattari hablarán de devenir revolucionario y no de revolución, sobre todo en diálogos y en Mil Mesetas ya. Todo se ciñe a esta tensión irreductible, flujos descodificados que evaden de esa axiomática del capital y llegan al límite absoluto que es la esquizofrenia, versus flujos deseantes descodificados que entran en la axiomática del capital y tocan el límite relativo del capitalismo, vale decir, se territorializan. En este sentido es que vemos que la política del deseo que se estimula implica acelerar el proceso a través de devenires que siempre son minoritarios. Esto implica, a ver, sé que es un tema complejo, digamos, pero trato de presentar las líneas directrices, ¿no? Esto permite también entender por qué hay tantas lecturas diversas de la filosofía política de Deleuze. Hay lecturas anarquistas, hay lecturas liberales, hay lecturas de una izquierda libertaria, hay lecturas anarcocapitalistas, porque ven este fuga aceleracionista como un posible vector, ¿no? Yo creo indudablemente que el Antiedipo es un libro que tiene esa lectura anarquista o post-anarquista. No la veo tanto anarcocapitalista, sino intracapitalista. O sea, se busca una superación del capitalismo por el capitalismo mismo. ¿Mm? Mientras que en Mil Mesetas veo que hay una evolución más hacia una suerte de socialdemocracia libertaria. Esto es lo que yo veo, digamos, ¿no? No hay un desprecio del Estado, hay una preferencia en tanto y en cuanto se busca luchar en el nivel axiomático. En este giro de 1980, Deleuze y Guattari ya no plantean como problemática toda axiomatización, sino las reducciones totalitarias, el estado mínimo. Esto implica luchar no contra toda estatización, sino en el nivel de los axiomas contra las perversiones tecnocráticas, que serían las que llevan a un estado mínimo. ¿Mm? Vale decir, el Estado deja de ser un mero aparato de captura negativo. No es un mero aparato de captura negativo. O sea, al incluir singularidades no representadas, es cierto que lo hace en un marco capitalista, pero es mejor que sea incluido que no sea incluido. ¿Mm? El capitalismo se reinventa añadiendo axiomas para satisfacer demandas sociales, raciales, de minorías y evitar fugas revolucionarias. El Estado socialdemócrata es una variante liberal donde proliferan los axiomas para salvar al capitalismo integrando reclamos sociales y económicos de singularidades no representadas. Por eso, para el Deleuze de Mil Mesetas sería un error desinteresarse de la lucha del nivel axiomático. Es necesario luchar por adiciones o sustracciones, bueno, para él por adiciones de axiomas. ¿Se entiende? O sea, hay un cambio que no es menor respecto del Antiedipo. Vamos a leer ahora, aunque sea algunas citas de los textos, para que vean cómo lo ejemplifican los autores, ¿no? Vamos a ir primero a diálogos. Respecto a un concepto clave de diálogos y de Mil Mesetas también, es el concepto de devenir, que a veces cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, en la página sexta, vean lo que dice Deleuze. Dice, devenir nunca es imitar, ni hacer como ni adaptarse a un modelo, ya sea el de justicia o la verdad. Nunca hay un término del que se aparta, nunca hay un término del que se parta, ni al que se llegue o que deba llegarse, ni tampoco dos términos que se intercambien. Los devenires no son fenómenos de imitación ni de asimilación, son fenómenos de doble captura, de evolución. ¿Mm? Y acá da un ejemplo que es el de la abeja y la orquídea. Dice, la abeja deviene una parte del aparato de reproducción de la orquídea y la orquídea deviene un órgano sexual para la abeja. Un mismo y único devenir, un único bloque de devenir. Este ejemplo también lo dan Mil Mesetas. Es decir, lo que está diciendo es que el devenir es un proceso de afectación mutua entre un individuo o una singularidad, porque él no habla de individuos,
con otra singularidad. En tanto, ambas se afectan, se modifican y devienen algo distinto a lo que eran antes. Les voy a dar un ejemplo. El que da un muy buen ejemplo es Julián Ferreira en su libro sobre Deleuze, que ya leímos, ¿no? Vean lo que dice respecto del devenir, en la página 120, ¿no? Dice, empecemos por lo que el devenir no es. Devenir no es ir de un punto a otro. No es en este sentido viajar o trasladarse, ni físicamente. No devengo francés por irme a vivir a Francia. No devengo campesino por radicarme en una zona rural. Ni materialmente, no devengo mujer por travestirme o hacer una operación de cambio de sexo. No devengo animal por ladrar o caminar en cuatro patas. Tampoco es una novela de formación, no implica atravesar peripecias para transformarnos. Todos estos ejemplos tienen algo en común, el trayecto de un punto a otro que suponemos fijo e independiente. Eso no es el devenir para Deleuze. No es voy de A a B, y de A a B implica un proceso de transformación física, material, corporal. Dice, en el devenir, en cambio, el eje está puesto en el proceso mismo, no tanto en el punto de partida y en el punto de llegada, sino en el proceso mismo, en el entre, en el rizoma, en el between. Es en suma una variación de la premisa sobre la que hemos retornado. No se trata, por lo tanto, nunca realmente de mujeres, animales, niños, moléculas o piedras. Se trata del proceso que marca que el punto en el que creemos, o debemos o somos forzados a estar, masculino, blanco, heterosexual, europea, cristiano, como el punto de referencia de la representación social hegemónica, no existe realmente. Que lo único que hay en última instancia son procesos y cruces. Solo hay hombre en relación con otra cosa. Esto es el punto. Siempre hay bloques de devenir. O sea, no existe algo así como una representación hegemónica universal. No, eso es una cristalización, es un bloque de poder, es una concentración representativa, pero que lo que está ocultando es que somos todos procesos y cruces. Al hablar de devenir mujer o de devenir animal, lo que estamos dejando en evidencia es, bueno, en principio contrarrestar, como dice acá Julián Ferreira, lo dice muy bien, que no hay un punto de referencia a la representación social hegemónica, que eso es producto de una concentración molar. Dice más adelante, Deleuze y Guattari usan términos técnicos para señalar esta distinción entre los puntos, las supuestas esencias fijas como estaciones o paradas en la ruta del devenir. Los puntos fijos son lo molar, las individuaciones en devenir lo molecular. Entonces, esta es la clave, ¿no? El devenir no es imitar, no tiene que ver con imitar, sino tiene que ver básicamente con un proceso, con dar cuenta de que somos un proceso en permanente afectación mutua. O sea, que no existe una representación hegemónica, o que esa representación hegemónica que existe, en otras palabras, implica un proceso de molarización, ¿no? Cuando en verdad, por debajo de lo molar está lo molecular, y lo molecular lo que revela es que todo lo que existe es una multiplicidad que no cesa de afectarse mutuamente. El devenir mujer, el devenir animal, etcétera, son procesos que muestran ese movimiento, mientras que lo molar, la representación hegemónica, concentra y oculta por debajo ese movimiento que es lo que verdaderamente existe para Deleuze. Espero que quede claro, ¿no? Sé que no es un tema fácil, pero básicamente va por ahí la cosa. Déjenme que les leo. Quiero leer un poco más de 1000 mesetas. Bueno, esto es una cita de Diálogos. 1000 mesetas, a ver, como dijimos, es un libro enorme. Yo les voy a sugerir, de todas las mesetas o los capítulos, cuáles creo yo que son más nutritivos desde el punto de vista conceptual. Por supuesto, lean la introducción rizoma, porque el concepto de rizoma es fundamental. Lean el capítulo 9, que se llama Micropolítica y Segmentariedad, porque también es importante la noción de micropolítica. El capítulo 10, que se llama Devenir intenso, devenir animal y devenir imperceptible, porque habla de esto que recién dijimos. Y el capítulo 13, que se llama Aparato de captura, al cual me referí recién respecto del Estado. Esos capítulos me parecen a mí que son los fundamentales para entender
la cuestión ontológica, política y los cambios respecto del antiedipo. Introducción, rizoma, micropolítica y segmentaridad, devenir intenso y aparato de captura. Esos 4. Por supuesto que si pueden lean todo el libro, pero lleva tiempo. Entiendo que lleva tiempo. Todas las figuras que vemos en Mil Mesetas, todas las figuras conceptuales, tienen que ver precisamente con esta lógica rizomática, con esta lógica antijerárquica. Vean lo que dice, les voy a leer la página 23, dice de Mil Mesetas. Resulta curioso comprobar cómo el árbol ha dominado no solo la realidad occidental, sino todo el pensamiento occidental. Occidente tiene una relación privilegiada con el bosque y con el desmonte. Heidegger, por ejemplo. Los campos conquistados al bosque se plantan de gramíneas. Oriente presenta otra imagen, una relación con la estepa y el huerto, más bien que con el bosque y el campo. Una agricultura de tubérculos que procede por fragmentación del individuo. No existe en Oriente, sobre todo en Oceanía, una especie de modelo rizomático que se opone desde todos los puntos de vista al modelo occidental de árbol. Bueno, acá ven cómo combina, ¿no? O sea, cómo compara Oriente y Occidente. Cómo en Occidente predomina una figura arbórea. El árbol con la jerarquía de la raíz, con la existencia de la raíz, con la construcción del tronco y con las ramas, implica una dinámica jerárquica, mientras que el rizoma es un tubérculo rastrero que implica una extensión anarquizante y de conexión mutua. O sea, es una figura completamente distinta. Lo que va a decir Deleuze es que es interesante desarrollar esta figura rizomática que se parece más a una figura molecular desde el punto de vista territorial, ¿no? América, Estados Unidos tiene una lógica más bien que parece ser rizomática, dice Deleuze y Guattari. Luego resume los caracteres del rizoma, que no puedo trabajarlos todos ahora, digamos, pero básicamente un rizoma es una estructura de la multiplicidad, de interconexión mutua, más afín a la cartografía, o sea, a una dinámica donde cualquier punto se puede conectar con cualquier otro. Es decir, que rompe toda lógica, por así decirlo, jerarquizante. Bueno, luego lo que sí es interesante, les voy a desarrollar esto y luego les voy a leer lo del abecedario y con eso vamos a cerrar. Sí, vean lo que dice en un capítulo que se llama Tres novelas cortas, o qué ha pasado, que también es muy bueno. Allí lo que va a plantear Deleuze y Guattari son la estructuración. Dice, nuestra vida, en la página 200, así está hecha nuestra vida. No solo los grandes conjuntos molares, estados, instituciones, clases, sino que las personas como elementos de un conjunto. Las personas están articuladas a partir de diversas líneas de deseo, ¿no? O líneas de vida. Y acá él marca 3 líneas, una línea de segmentaridad dura o molar, una línea de segmentaridad flexible o molecular y una línea de fuga. Acá lo desarrolla. Lo voy a explicar yo mejor. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir una línea molar o de segmentaridad dura, una línea molecular o de segmentaridad blanda o una línea de fuga? Bueno, de alguna manera son palabras que ya mencionamos. Lo que él dice es que la realidad, y particularmente la subjetividad o la individuación, se puede pensar a partir de estas 3 dinámicas. Desde el punto de vista de la segmentaridad dura o molar, lo que entendemos es que nos podemos pensar en términos binarios. O sea, soy hombre o soy mujer. Soy obrero o soy médico. Estoy en mi casa o estoy en el trabajo. Es decir, pensar en términos binarios o molares implica pensar en términos expulsivos. Si soy A, no puedo ser B. Implica fijar un límite duro, estricto. En general, todo lo que tiene que ver con instituciones implica estos compartimentos estancos fijos. Lo molar, por el contrario, implica mover ese límite, implica hacerlo flexible, por eso se llama línea de segmentaridad flexible. Entonces ya las singularidades que ponen en duda ese límite son afines a la molecularidad o son más bien moleculares. Por ejemplo, una singularidad trans, o sea, donde ya no es tanto soy hombre o soy mujer, no, implica de alguna manera una mutua afectación. No es si soy hombre, no soy mujer, sino que
Lo molecular implica mover el límite de lo molar y ya nos permite pensar singularidades que, digamos, lo que permiten es contaminar esa noción binaria, romper o hacer flexible precisamente el límite molar. Y por último, la línea de fuga, que es extremar la línea molecular a tal punto que ni siquiera sea representable, que ni siquiera sea nominable, digamos, ¿no? Esto obviamente es un norte, es un proyecto, ¿no? Entonces, de alguna manera toda la realidad se puede articular a partir de estas tres líneas. Líneas molares que marcan límites, que fijan límites, que territorializan por actividades o por sexos o por lo que sea, o por roles. Líneas moleculares que mueven esos límites y las líneas de fuga que son las que los extreman hasta el máximo. La línea de fuga, por supuesto, sería como el objetivo más utópico. La línea molecular es aquella, o flexible, digamos, es aquella que se ve más en sociedades que uno podría llamar más bien progresistas, que se tienden a mover. Esto es muy interesante cómo lo plantean Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Eso está en ese texto de 3 novelas breves. Bueno, para finalizar les quiero plantear la palabra G de izquierda, de gauche, del abecedario de Deleuze y Guattari, porque me parece que es una buena síntesis de todo lo que dijimos respecto de Mil Mesetas y respecto del periodo político, porque con esta clase estaríamos cerrando el periodo político y la próxima clase ya vamos a ver el periodo estético, vamos a ver Bacon y Bene, así que es muy interesante. Vean lo que dice Deleuze. Dice, en principio, una cuestión puramente biográfica. Deleuze nunca se afilió al Partido Comunista francés. Esto es una rareza. En general, todos los filósofos franceses pasaron por el Partido Comunista. Él no. Y él dice, no tenía ganas de formar parte, era muy trabajador, no amaba las reuniones. Entonces fue uno de los pocos que no solamente no formó parte del PC, sino que tampoco se psicoanalizó. Esto probablemente es lo que dota a Deleuze de una mirada completamente anómala, libre. Por otra parte, después plantea esto de quién cree que las revoluciones terminan bien, cosa que ya dijimos, Cromwell en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, Stalin en Rusia. Acá él discute con los llamados nuevos filósofos que denunciaban el Gulag soviético. Él dice, bueno, ellos en verdad no descubrieron nada, esto ya se sabía hace un montón. Todas las revoluciones terminan mal e impiden el devenir revolucionario de las personas, cosa que ya dijimos. Por otra parte, opone muy bien historia a devenir. Es decir, la historia tiene más que ver con la revolución clásica, mientras que el devenir tiene que ver con el devenir revolucionario de las personas. El devenir, cosa que ya dijimos, es un proceso. No es ir de un punto A un punto B, sino es dar cuenta del proceso del entre, de afectación mutua de las singularidades, ¿no? De transformarnos mutuamente e impactar en lo mayoritario, en lo representativo, en lo molar, para transformarlo. Ese es el segundo punto. Digamos. El primer punto es la crítica al concepto de revolución, en pos del devenir revolucionario. El segundo punto es la oposición historia-devenir, que es conflictiva para gran parte de la visión marxista, porque muchos dicen, bueno, pero este elogio del devenir respecto de la historia implica un desprecio de la historia que en términos marxistas es muy importante. Lo que dice Deleuze es, bueno, por supuesto que el proceso de devenir se da en la historia, no es algo que se dé por fuera, pero tiene un elemento que es irreductible. Es decir, se da, el ejemplo que él da es el ejemplo de mayo del 68, fue un devenir porque no se previó, porque no se planificó, sucedió, hay algún elemento de espontaneísmo, no todo, pero hay un elemento de espontaneísmo, ocurre en la historia, pero es irreductible la historia. O sea, el devenir ocurre en un territorio, en una fecha. ¿Eso se puede historizar? Sí. ¿Se puede decir en tal fecha ocurrió tal cosa? Sí. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, los movimientos, lo que ocurrió, la afectación mutua, eso, si bien ocurre en un territorio, es irreductible, porque escapa. Eso es el devenir revolucionario. Luego Deleuze y Guattari, perdón, luego esto solo Deleuze lo dice en Abecedario, bueno, critica los conceptos, digamos, es muy polémico si ustedes quieren, porque critica el concepto de derechos humanos, dice, pero yo creo que los critica en un sentido interesante, porque él va a decir, son abstractos, ¿no? Dice, son abstractos, no dicen nada, se aplican en función del interés que se defiende,
¿no? Y en lugar de pensar en términos de derechos, él dice el derecho debe ser solamente jurisprudencia. El derecho solamente hay que parte básicamente de la multiplicidad, o sea, de los casos diversos que sean en la multiplicidad y que constituyen la jurisprudencia. Entonces, más que pensar en términos de códigos cerrados, molares, cristalizados, pensemos en términos de jurisprudencia, o sea, de diferentes usos, de diferentes prácticas que van a ser posteriormente clasificadas en libros de jurisprudencia. Entonces, muy interesante, lo dice en Conversaciones también. ¿Mm? Eh, entonces, él siempre tuvo una sospecha respecto de la noción de derecho, pero porque es muy crítico del concepto de código. Lo ve como una letra fija que no puede dar cuenta de toda la singularidad deseante, que no puede dar cuenta de la multiplicidad vital. En definitiva, no es que critique al derecho desde el punto de vista de una posición reaccionaria, no, al revés, critica al derecho desde una posición progresista, o sea, porque le parece, a ver, cuando uno habla de todo el mundo no está hablando de nadie, el derecho cuando habla de todos no está hablando de cada singularidad, y a él le importa cada singularidad. Y cada singularidad la vemos en la multiplicidad y en la jurisprudencia que se produce en los actos cotidianos. Y el último punto dice, el 68 es la aparición del devenir. Y acá él da su definición de ser de izquierda. Él dice, no hay gobiernos de izquierda. O sea, por definición un gobierno, si es gobierno, no es de izquierda. O sea, incluso aunque gobierne el Partido Comunista o el Partido Socialista, ese gobierno no va a ser de izquierda. En todo caso, puede haber algunos gobiernos favorables, dice, a posiciones de izquierda, progresistas, ¿no? ¿Esto por qué lo dice? Bueno, probablemente porque tiene que ver con la definición de izquierda de Deleuze. Y él dice, hay dos formas de plantear la posición de izquierda. Desde el punto de vista de la percepción y desde el punto de vista del devenir. Desde el punto de vista de la percepción, una posición de izquierda implica ir del mundo a el yo. Y la posición de derecha es ir del yo al mundo. Es decir, él dice, bueno, si yo tengo una posición conservadora, parto de mi yo, luego de mi barrio, luego de mi provincia, luego de mi país y luego del mundo. Mientras que la posición de izquierda es una posición que parte del mundo, luego de Europa, luego Francia, la calle Bissac, donde él vive, y Moi. Es decir, es una posición de percepción del horizonte. Es decir, yo creo que lo que quiere decir Deleuze con esto es que uno, en tanto yo o en tanto singularidad, se siente parte de un conjunto que lo excede, ¿no? No es un juicio moral, sino un juicio perceptivo. No es una cuestión moral, es una cuestión perceptiva, de percepción, que uno se afecta mutuamente con otro. Por tanto, deja en evidencia que ese yo cerrado no existe. ¿Mm? Y por otra parte, el devenir, que el devenir siempre es minoritario, el devenir nunca es mayoritario, ¿no? El esquema mayoritario representativo, como dijimos, del hombre adulto, varón, ciudadano, es el que debe ser sometido a movimiento a través del devenir mujer, del devenir animal, del devenir niño. Entonces, ser de izquierda tiene que ver con estas dos cosas, con una percepción horizontal que parte del mundo, y uno se ve como parte del mundo, y el devenir menor. O sea, ser de izquierda es esto, la percepción del mundo y el devenir minoritario. Entonces, ¿por qué no puede haber gobiernos de izquierda? Bueno, básicamente porque el gobierno necesariamente debe ser mayoritario. Es decir, ¿cómo se llega al gobierno? Teniendo una mayoría. Entonces, y dando cuenta de una hegemonía, sea de izquierda o de derecha. Entonces, si para Deleuze ser de izquierda implica un devenir minoritario, necesariamente gobiernos no va a haber nunca de izquierda. ¿Mm? Porque un gobierno necesita una hegemonía. Y también necesita territorializarse en un sentido propio. O sea, por tanto, la prioridad de la percepción del mundo respecto a la percepción local tampoco se da. O sea, uno parte de la percepción local si es gobierno. Los problemas que nos importan en principio son los problemas locales. Entonces, por eso es complejo cuando uno habla de que Deleuze es un filósofo de izquierda, porque esto es lo que el propio Deleuze dice que es ser de izquierda, que es muy extraño, ¿no? Él no está hablando ni de intervención del Estado, él no está hablando de, no sé, las posiciones de izquierda, critica la revolución, digamos, habla del devenir revolucionario. Entonces es una posición extraña para la izquierda, ¿no? Eh, yo tengo, y de hecho, bueno, sus posiciones sí fueron afines digamos, a la izquierda.
Pero yo tengo la impresión de que, digamos, en Deleuze hay una posición que predomina, que es la posición anarquizante. Él termina cediendo a veces a ciertas posiciones estatales, como vimos recién, el Estado socialdemócrata, pero en Deleuze no se va nunca, yo creo, la prioridad de lo molecular, la prioridad de la multiplicidad, la prioridad anarquizante, no solamente en lo perceptivo, sino en lo político. Entonces, me parece que en todo caso, a ver, si es de izquierda, es una izquierda libertaria, es una izquierda que hoy no existe. Y no sé si existió alguna vez, digamos, ¿no? Es esta izquierda del proceso de devenir. Por supuesto que es un tema de debate, esta es mi interpretación. Esto es lo que dice el propio filósofo en el abecedario, en la G de gauche, de izquierda. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Una hora es mucho tiempo, pero bueno, sé que es un libro complejo, 1000 mesetas. Espero haberles dado herramientas para que puedan haberlo entendido. Sintéticamente, el concepto de devenir, el concepto de rizoma, el concepto de territorialidad, el concepto de individuación sin sujeto, el concepto de devenir menor, las tres líneas, la molar, la molecular, la de fuga, estos son de alguna manera parte de los fundamentos o del léxico fundamental de 1000 mesetas y de diálogos y del periodo político, ¿no? La próxima clase vamos a empezar con el periodo estético, en las últimas tres clases. De todas maneras, como dije antes, esto no implica abandonar la política. Van a ver que va a aparecer la política. En la última clase también va a abordar la política. Pero son tres dimensiones que, digamos, a veces aparece más la ontológica en la primera etapa, luego más arriba la política y ahora vamos a ver la estética más arriba. Pero las otras no desaparecen, sino que de alguna manera bajan su capa. Son como capas que van subiendo y bajando, ¿no? Hay que ver así el pensamiento de Deleuze. Bueno, ahora va a aparecer más pronunciada la capa estética, en la próxima clase. Por supuesto que si tienen dudas, consultas, todo lo que quieran preguntarme en el foro de la cursada lo pueden hacer. Y bueno, nos despedimos la clase de hoy y seguimos la próxima clase con nuestro curso aquí de Deleuze en Cursa Virtual. Les mando un fuerte abrazo.